Patrimonio neto. La definición está en la RT 16 4.1.3. El patrimonio neto de un ente resulta del aporte de sus propietarios o asociados y de la acumulación de resultados. Igualdad del patrimonio neto. En los estados contables que presentan la situación individual de un ente, el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. Cuando se presenta información consolidada de una sociedad controlante y de sus sociedades controladas, y parte del capital de estas está en manos de otros accionistas, el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo menos la participación de accionistas no controlantes. En las normas internacionales, la participación de accionistas no controlantes forma parte del patrimonio neto. Por su origen, el patrimonio neto es igual a los aportes más los resultados acumulados. El pasivo y el patrimonio neto son derechos sobre los activos del ente, es decir, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. El pasivo son los derechos que los terceros tienen sobre los activos, y el patrimonio neto son los derechos que los propietarios tienen sobre los activos. Evolución patrimonial RT 16 4.2. A lo largo de un periodo, la cuantía del patrimonio neto varía como consecuencia de transacciones con los propietarios y el resultado del ejercicio. Transacciones con los propietarios son los aportes y los retiros. Un aporte es el compromiso de entregar recursos propios al ente, y los retiros implican la obligación del ente de entregar recursos a los propietarios. El resultado de un periodo resulta de la interacción de los flujos de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, los impuestos que gravan las ganancias finales y, en los grupos económicos, la participación de accionistas no controlantes sobre los resultados de las entidades controladas. El resultado de un periodo se denomina ganancia o superávit cuando aumenta el patrimonio neto y pérdida o déficit cuando disminuye el patrimonio neto. Existen también variaciones cualitativas en la representación formal del patrimonio neto, tales como distribución de dividendos en acciones, capitalización de resultados, absorción de pérdidas mediante reducciones del capital, constitución de reservas y desafectación de reservas. Distinción entre pasivo y patrimonio neto, RT 17 5.19.1. Acciones preferidas rescatables. Las acciones preferidas integran el patrimonio cuando sus cláusulas de emisión, directa o indirectamente, obligan al emisor a su rescate o bien otorgan al tenedor el derecho de solicitar su rescate. Las acciones preferidas rescatables a opción del emisor integran el patrimonio neto mientras la opción no haya sido decidida o mientras no pueda ser efectivamente ejercida. Aportes irrevocables. Pueden ser para futuras suscripciones de acciones o para absorber pérdidas acumuladas. Si son para futuras suscripciones de acciones, solo deben considerarse como parte del patrimonio los que hayan sido efectivamente integrados, surjan de un acuerdo escrito entre el aportante y el órgano de administración del ente que estipule que el aportante mantendrá su aporte, el destino de dicho aporte es su futura conversión en acciones y las condiciones para dicha conversión, o que hayan sido aprobados por la asamblea de accionistas del ente o por su órgano de administración ad referendum de ella. Los aportes que no cumplan con las condiciones mencionadas integran el pasivo. Los aportes efectivamente integrados destinados a absorber pérdidas serán registrados en el patrimonio neto modificando los resultados acumulados, siempre que hayan sido aprobados por la asamblea de accionistas del ente o por su órgano de administración ad referendum de ella. Exposición. El patrimonio neto va a aparecer en dos estados contables. Estado de situación patrimonial, que la RT9 capítulo 3D dice que se expone en una línea y se referencia al estado de evolución del patrimonio neto. Y en el estado de evolución del patrimonio neto, que en la RT9 capítulo 5 dice que las partidas integrantes del patrimonio neto deben clasificarse y resumirse de acuerdo con su origen en aportes de los propietarios y resultados acumulados. Los aportes de los propietarios están compuestos por capital suscripto que se expone discriminando el valor nominal del patrimonio de su ajuste para reflejar el efecto de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Los aportes irrevocables, ya sean para futuras suscripciones de acciones o para absorber pérdidas acumuladas. Los de emisión, que se originan cuando las acciones se suscriben sobre la par, es decir, cuando el valor de suscripción es mayor que el valor nominal, y se exponen por su valor reexpresado.
descuento de emisión, que se originan cuando las acciones se suscriben bajo la par, es decir, cuando el valor de suscripción es menor que el valor nominal. Esto está prohibido excepto para las sociedades que cotizan sus acciones en bolsa. Y acciones propias en cartera. Esta cuenta aparece cuando una sociedad compra sus propias acciones por cuestiones de riesgo o cuando una sociedad compra a otra y ésta tenía acciones de la primera. Esta cuenta tiene que ser temporal porque las tienen que volver a vender. Debería ser una cuenta negativa del patrimonio neto dentro de los aportes y se evalúa al costo. Los resultados acumulados están compuestos por las ganancias reservadas, que son aquellas ganancias retenidas en el ente por expresa voluntad social o por disposiciones legales, estatutarias u otras. Estas reservas son la reserva legal, que es el 5% del resultado del ejercicio hasta alcanzar el 20% del capital, la reserva estatutaria, que surge del contrato social, y las reservas facultativas, que surgen de la asamblea de accionistas. Los resultados diferidos, que son aquellos resultados que se imputan directamente a rubros específicos del patrimonio neto, manteniéndose en dichos rubros hasta que por la aplicación de las normas deban o puedan imputarse a resultados del ejercicio o resultados no asignados según lo dispuesto para cada caso. Por ejemplo, el saldo por revaluación. Y los resultados no asignados, que son aquellas ganancias o pérdidas sin asignación específica. Normas internacionales. NIC 32. Instrumentos financieros. Un instrumento de patrimonio es cualquier instrumento que ponga de manifiesto una participación residual en los activos de una entidad después de deducir sus pasivos. La participación en los resultados es discrecional para la entidad y depende de la voluntad de sus propietarios. Los ingresos y gastos relacionados con activos y pasivos se reconocerán como resultados, mientras que los ingresos y gastos relacionados con instrumentos de patrimonio se reconocerán como variaciones del patrimonio neto. Registro contable. La empresa que emita o venda instrumentos de patrimonio recogerá el importe recibido como mayor valor del patrimonio, mientras que cuando compre instrumentos de patrimonio dará de baja en el patrimonio neto un importe equivalente al desembolso que haya tenido que efectuar. O sea que las emisiones o ventas aumentan el patrimonio neto y las compras disminuyen el patrimonio neto. Si las acciones rescatables dependen solo de la voluntad del tenedor de los títulos, serán instrumentos de pasivo. Y si el rescate depende solo de la voluntad del emisor, serán instrumentos de patrimonio. NIF para pymes sección 22, pasivos y patrimonio. Se toma el mismo criterio que en la NIF 32. Eso fue patrimonio neto.